Víctor Alegre, buen día, ¿cómo estás? Buen día a vos y a toda la audiencia, Marce, a toda la gente que sigue El Brote, un abrazo grande. Empezando a celebrar los 20 años del Semillero, que se va a hacer la fiesta o la movida 20 de septiembre con los 20 años del Semillero en el 19º Intercambio de Semillas y Saberes. Te convocamos justamente para hablar de tu historia con el Semillero, porque además se van a celebrar los 10 años de la radio también. De la radio también. Si querés empezar por cómo te conectaste con El Brote o con el Semillero. ¿Qué fue primero? El Semillero. A mí me pasó que venía trabajando políticamente en la mesa de comunicación del Paren de Fumigar en Córdoba, porque tenía esa voluntad con otros compañeros de empezar a darle un poquito más de presencia a esas voces que estaban diciendo, che, nos están envenenando. Entonces se mostraba como solamente el beneficio de lo que era el modelo agroexportador, pero no se mostraban los costos que tenía para la población, y el modelo venía creciendo. O sea, era algo que nosotros veíamos, che, o sea, están sembrando hasta en la banquina, y al lado de poblaciones civiles. En ese momento estaba participando de esos espacios y lo conozco a Pablo y a Toro, que acá en Ciudad Parque era uno de los pueblos fumigados. Ellos se presentan, cuentan su caso y dicen que esa misma tarde tenían reunión acá en Ciudad Parque con el jefe comunal, que era Héctor Polcan en ese momento, con los productores y con los vecinos que estaban siendo afectados por las fumigaciones. Me pareció súper interesante ese encuentro porque en general cuando íbamos a los Paren de Fumigar lo que sucedía era que estaban los vecinos afectados, pero no estaban ni los productores ni las autoridades. Era un lugar de protesta nada más y no un encare. Exactamente, porque en ese momento todavía no había tanta información, ¿no? Todavía se dudaba muchísimo sobre cuánto afectaba la salud. Entonces no había estudios, no habían casos, no había testimonio, no había difusión nacional. Yo era estudiante de cine, me junté con compañeros que eran estudiantes de comunicación y de cine y empezamos a decir, che, armemos la pata comunicacional de esto porque si no, esto no va para ningún lado. O por lo menos eso es lo que sentíamos que podíamos aportar nosotros. La cuestión es que ahí lo conozco a Pablo y a Toro. En ese momento también estaba el Ruli, que era uno de los referentes del grupo de reflexión rural que fue a ese encuentro, y Ruli también iba a venir para acá. La cuestión es que me arrimo, le digo, che, ¿cómo es esto? Contame más o menos cómo está pensado la actividad, cuánto vale un pasaje de hasta allá. Y no había financiamiento, todo eso era súper voluntad, así todo. Era ver si me alcanzaba para ir y venir. Me dice el Pablo, che, tenemos un lugar en el auto, si te querés venir con nosotros, vamos. Tuvimos ese encuentro acá con los productores y con los vecinos. Me pareció súper interesante. Yo registré esa actividad. Esto fue en 2008. A los meses me vuelve a contactar el Pablo para decirme, che, nos están por rematar el espacio de Semillero, vamos a ir a tribunales de Río Tercero y no sabemos qué va a pasar, porque va a estar la policía, no sabemos cómo termina. Me acuerdo. Estaría bueno tener un registro. Esto es 2008, nosotros fuimos 2 veces a Río Tercero. Ah, la segunda fui yo entonces. En ese momento, ahí lo conozco al Fede. Fede fue a Córdoba a hablar con el abogado que estaba mandando a juicio el terreno para contarle más o menos de cuál es la situación y que nosotros estábamos por ir y que íbamos a ofertar y que íbamos a ir a disputar digo yo porque yo ya estaba como siendo parte de la movida. Sí. Yo cuando vine para acá, perdón, hago un paréntesis, cuando vine y conocí el espacio, ya estaba la biblioteca, era chiquitita, había acá una especie de quincho cocina, que era esto que hoy es la radio. Sí. Y bueno, y había una huerta. Y había un grupo humano que estaba... Toda lo que era la conflictividad de las fumigaciones, de alguna forma se estaba organizando la resistencia acá, en este espacio comunitario. Ya llevaban 3 años entonces ahí. Ellos arrancan en 2005, entonces claro, ya llevaban 3 años. Y ya, bueno, ya había un espacio común, había un planteo de, che, tengamos una propiedad comunitaria de este espacio. No estábamos en la casa de un vecino, sino que estábamos en un espacio que era como un lugar que es de la comunidad. Entonces había como muchas ideas que para mí estaban puestas en tierra, digamos, que ya estaban siendo práctica. Y yo venía de la militancia en la facultad, donde se peca de sobreteorización. Digamos, hay mucha teoría, mucha palabra y poca práctica. Y por ahí cuesta tener esas prácticas puestas en territorio. Yo venía un poco en esa búsqueda también, viste, decir, bueno, yo quiero tener una práctica más de base, más concreta, con comunidades, digamos, no solamente en partidos. Me gustó lo que vi. Cuando participo en la segunda actividad que fue este remate, grabo toda esa situación que nos atravesó con muchas emociones. O sea, yo grabo gente llorando, tensión, policía, la euforia de haber recuperado, de haber comprado en el remate el terreno, la emoción de los compañeros. Todo eso lo tengo registrado, digamos, con una camarita. Y cuando vuelvo a casa y me pongo a ver el material, yo digo, che, acá hay una peli, sea, acá hay una historia. Esto es un clímax, lo que tengo que hacer es como contar, darle contexto a esto. Entonces creo que era en tercer año de la facu y estábamos dando documental social.
Entonces empiezo a agitar a compañeros de, che, hagamos nuestra práctica final, tengo una historia. Claro, ¿no? con ese tema. Tengo una historia, ¿quién quiere hacer documental social? Armamos grupo y empezamos a venir para acá. En 2009 empiezo a venir yo más seguido, y en 2010 y 2011 ya empezamos a venir con estos compañeros a empezar a hacer entrevistas, a empezar a plantear la idea, y para 2012 terminamos el documental. Para esto yo estuve viviendo de 2009 hasta 2012, y ya para eso yo era parte de las asambleas. Claro. Se empezó a hablar sobre la posibilidad de armar un partido político para empezar a disputar la comuna, porque ya no había diálogo con el jefe comunal y era muy difícil seguir avanzando en transformaciones, digamos, sociales si no dábamos una disputa institucional. Uh-huh. Entonces fue como, estaba ese planteo, habían compañeros que estaban de acuerdo, otros que no la veían para nada, y yo empecé como, bueno, che, yo creo que sí, que también va por ahí. Me sumé a ese grupo en que vamos para adelante con lo de la Unión Vecinal. Mi participación empieza a venir por ese lado. Yo empiezo a ser como una especie de pata de la comunicación de la organización. Uh-huh. Algunas cosas en la primera campaña también hicimos, como armábamos unos DVDs donde explicábamos cómo usar la boleta y pasábamos la publicidad y repartíamos DVDs. Así que bueno, a partir de eso me empecé a incorporar al equipo, y además, bueno, acá había un montón de cosas. Estaban haciendo adobes, estaba la Feria de las Culturas, porque todo el proceso documental lo bancamos como artesanos con el grupo con el que habíamos armado. Ahí la conozco a Noel, con el José. A principio del 2012 aparece la posibilidad de la radio. Nos hablan los compañeros de Radio El Grito, uh-huh, de Tras la Sierra, y nos dicen, che, tenemos un transmisor. Empieza, viste, la posibilidad, la idea de, che, podríamos tener una radio, y es posibilidad, está en la casa de la gente, es un medio de comunicación que entra gratis a la casa. Así que ahí empezó como la idea. Después estuve viajando un tiempo haciendo cine comunitario, cine móvil, con estos compañeros, y a la vuelta me encuentro con Caro y con Ale, que habían armado un grupo y presentado un proyecto para hacer una radio. Así que quedamos trabajando ese triángulo ahí, Ale Mambrún, la Caro, San y yo, y al poco tiempo se suma Paulita y Raúl Shalom, y después se fue sumando un montón de gente, digamos, en estos 10 años, y bueno, y el proyecto fue creciendo, se fue transformando, y ahí estamos todavía en ese camino. De estar ahí adentro con una consolita chiquitita, todo acá, en este espacio. Todo ahí, con los micrófonos, con la base artesanal absoluta. Sí. No, pero ¿sabés qué? La primera consola era una consola de 16 canales. Esa no la tenía, no tengo la historia de esa. Aparte era más grande que el lugar. Era una mesa así enorme, digamos, claro. Y teníamos las computadoras que usábamos, las recauchitábamos todo con, bueno, saquemos la fuente de acá, la memoria de allá, tengo otro disco en mi casa, vos tenés teclado, sí, bueno, yo tengo un monitor, y así armábamos los Frankenstein y eso, y con eso tirábamos, digamos. Y de repente ahora estamos con 4 Yure acá, con esta bestia adelante con la consola. 2 preguntas que son casi la misma. ¿Cuánta satisfacción tenés de pertenecer a este grupo del Semillero? ¿Y qué te pasa por la cabeza después de tantos años de Semillero y del brote de la radio en este momento particular del país? Cortita, ¿no? No, satisfacción. Yo siento orgullo, digamos, de pertenecer a un espacio que lleva adelante una experiencia comunitaria con toda la falencia que pueda tener, ¿no? Porque también uno, digamos, por ahí cuando habla y justamente embebido de ese orgullo, parece que todo fuese fácil, y no es así. Muchas veces es difícil. La construcción comunitaria no es algo sencillo. Yo, desde que vine, sentí que era parte de esto de forma, no sé siquiera si ideológica, digamos, solamente, o sea, sino que es otra cosa. Hay como un sentido espiritual que se comparte, digamos, y muy humano, digamos, con todas las falencias que uno trae, porque uno también tiene un montón de cuestiones que tiene que trabajar en grupo, que hay un trabajo individual que tiene que hacer uno, pero que lo hace en el colectivo. O sea, que no lo podés hacer vos solo en tu casa aislado, porque por ahí uno se va encontrando con gente en el camino que te habla de un camino como espiritual. Lo podés hacer a lo mejor teniendo una práctica en tu casa solo, o aislándote, yéndote a la montaña, tener una cosa como aparte. Y acá lo que se planteaba era, nuestra vida está en comunidad, nuestros pibes van a la escuela, nosotros le compramos al de la despensa, entonces nosotros, digamos, nuestra construcción tiene que ser con los vecinos y con las vecinas,
Y nuestro trabajo individual, emocional, psicológico, político y todo, tiene que ser con compañeros y con compañeras. Entonces, no es que yo me voy y me ilumino en mi casa meditando, sino como que trabajo todo mi ser en la asamblea, en la persistencia, en la voluntad de transformar la realidad. En ese sentido, para mí, yo me siento orgulloso de lo que se hizo, de todo lo que se pudo construir, porque no es simple tener 20 años de trabajo comunitario en ningún lado. Estamos en un momento histórico muy, muy loco. Si uno ve a la persona que representa o que encarna el poder ejecutivo de nuestro país, te das cuenta más o menos de cuál es la situación espiritual de nuestra sociedad. Cómo es que mucha gente cree realmente que una persona así puede ser la solución de algo o nos puede llevar por un buen camino. Yo realmente cuando lo veo digo, no, me cuesta entender cómo una señora dice, no, es el único que nos puede sacar de esto. Entonces yo creo que lo que hay hoy por hoy es una fragmentación de la realidad. Y ahí hay un montón de factores que juegan. Creo que también el advenimiento de esto que decíamos de los smartphones y las redes y el algoritmo y esa realidad mediada genera que cuando te vas a sentar a hablar con alguien, por ahí esa persona piensa que la Tierra es plana y lo cree, está convencida, y no hay punto de contacto como para poder construir, digamos, un futuro conjunto, porque los marcos de referencia están totalmente rotos, están fragmentando nuestra experiencia vital, y en ese marco creo que juegan un papel crucial los vínculos comunitarios. Digamos, el tener relaciones concretas con gente de carne y hueso, el poder vernos a la cara y registrar qué pasa cuando le decimos algo a otra persona, porque también hay otra cosa. Hay lógicas de las redes sociales que se trasladan a la vida real y parece que no tuviese costo. Entonces, como tener un registro de lo que siente la otra persona me parece que va a ser clave para otra vez volver a tener un sentido común de la realidad, o sea, un marco de referencia. No te digo que todos tengamos una interpretación unívoca de lo real, pero por lo menos cierto marco de referencia como para poder debatir esa realidad y ver qué podemos construir juntos como sociedad. Creo que estamos en una situación civilizatoria que está en decadencia, y yo te digo, y en ese marco este tipo de espacios y de trabajo como una trinchera de resistencia. Lo que sucede también es que ese desgaste que produce la situación existencial de tener que tener 2 o 3 laburos y no llegar, y todos los problemas que acarrea eso, digamos, el desgaste psicológico, el estrés, la ansiedad, todo eso también viene al espacio. Entonces son momentos difíciles para la organización. Yo creo que todos los espacios están teniendo como mermas en la participación. Que cuesta mucho convocar para juntarse, para hacer algo, y a la vez estamos en un momento que es de desafío, que es, bueno, estos 20 años que venimos construyendo, ¿cómo se ponen en juego en este contexto donde todo está atomizado y el sistema un poco nos tiende nos empuja a que cada uno se meta en su casa y que mire la realidad a través de las pantallas, digamos? Claro. Entonces me parece que ese es un poco el desafío que tienen los espacios comunitarios, o sea, mantener ese tejido y esa red entre personas reales de carne y hueso. Cuando yo vine acá me acuerdo que lo que el diagnóstico era, nos quieren reducir la sociedad a la familia, o sea, como que quieren atomizarnos solamente al núcleo familiar y vos solamente tenés que preocuparte por tu familia. Y ahora ni siquiera está eso. Claro. Hoy más que nunca, o sea, hoy es cuidar los vínculos familiares y no perder lo que vinimos construyendo todos estos años en la red comunitaria, digamos, de donde uno vive, ¿no? Donde uno se desarrolla. Yo no veo otra herramienta, digamos, que tengamos los pueblos para oponerle a la maquinaria globalista y que tiene sus propios objetivos, que no son los nuestros. Hay que luchar contra el algoritmo. Yo creo que como todo, hay que comprender cómo funciona, o sea, como se hizo con todo, como se hizo con la radio, con el diario, con los libros, con el cine, o sea, con todas las tecnologías de la comunicación. Hay un planteo de que las redes sociales deberían ser una cuestión de Estado, y en el caso de Latinoamérica se debería plantear como una cuestión regional, que financien una red social que no responda a intereses privados, sino que respondan al interés de la comunidad, que promuevan la educación, la salud, la conexión entre proyectos y las personas, o sea, como que el algoritmo tenga otro sentido, que no sea solamente retener tu atención a cualquier costo. Y en este caso sería empezar a generar redes sociales que tengan esos mismos fines que en otro momento cumplió la televisión pública. Bueno, que hayan redes sociales públicas, no solamente privadas, porque hoy por hoy todos nuestros datos los está administrando corporaciones que tienen sus propios intereses. Nunca se dijo esto,
¿Qué le dirías desde este 2025 a aquel Víctor Alegre que empezó? Le diría lo que Víctor de 2025 se sigue diciendo, es paciencia. Todo tarda un poquito más de lo que uno le gustaría, pero llega. Hay cosas que a mí me hubiese gustado hacerlas en 1 año, en 5 meses, ¿no? Y nunca es ese tiempo, siempre es más, pero llega. Entonces es paciencia histórica. Todo va llegando, pero hay que persistir y ser paciente porque las cosas llegan.